Creo que estamos en directo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Voy a cerrar la ventana. Sí, por si entra de ruido. Bueno, díganos si nos escuchan bien. Yo creo que sí. Y acá tenemos todo cerrado. Un poco de calor para darles un buen audio. Aquí en la playita. Mientras se va metiendo la gente acá, como siempre hacemos, vamos a recapitular a ver qué es esto. Estos son los preestrenos, que lanzamos los preestrenos oficialmente la semana pasada. Para quien se unió ya lo sabe. Sí. Es un ratito que nos vamos a permitir para charlar entre nosotros, calentar motores para el video que se viene ahora en un ratito. Eso es. E improvisar, charlar juntos, porque normalmente recibimos muchas preguntas, tanto en los comentarios como en el chat en vivo del estreno, con muchas preguntas que no da tiempo a responder. Entonces acá es el momento en el que podemos responder e improvisar algunas preguntas del chat y contarles todo lo que quieran saber del viaje, de cómo va, de cómo nos sentimos, lo que vemos, lo que dejamos de ver. Y así estamos. ¿Cómo están ustedes? Ay, es que un momento, es que te estoy escuchando como de fondo, Sí, ¿no? como si tuvieras abierto... ¿Alguien me puede decir si se está escuchando bien? Ahí está, claro, es aquí. Ahora, Ahora. perfecto. Hola chicos, qué alegría tenerlos un día más. Hola Ma, ¿qué tal? Díganos si se escucha bien, porque ahí escuchamos un eco, pero ya lo Creo que solucionamos. ya está. Día lindo de sol. Miguel Ferrera, vean. Familia Vos Días, estamos ready con el matecito. Muy bien, ahí está, el plan del domingo. Nosotros no estamos tomando mate porque desde que entramos en Brasil encontramos que el mate es distinto del argentino. La yerba, y no tenemos la bombilla adecuada, que siempre estamos pensando en tenemos que comprar la bombilla, o bueno, creo que tienen como unas telitas, como las bolsas de té que se le pone alrededor de la bombilla para que no se atasque. Pero estamos con eso pendiente y es que no lo damos hecho y al final estamos sin tomar mate desde hace, no sé, 4 meses. Sí, al final se pasó porque, bueno, se nos fue el tiempo. Sí que nos gusta el mate de aquí. De hecho, yo lo probé cuando trabajaba con algunos brasileños allá en Europa. Ellos me daban de tomar ese mate y estaba bueno. La yerba creo que es más parecida a la que toman en Uruguay, más polvito, menos palito. Y es una pena porque ya estábamos agarrando el hábito del mate en ruta. Nos íbamos cebando mates mientras estábamos en ruta y estábamos agarrando el hábito y ahora cayó en picado otra vez. Pero volveremos. Dice, es como la de Uruguay, la bombilla. La bombilla. No sé, porque en Uruguay tomábamos mate. Ah, no tomábamos mate en Uruguay. No teníamos para calentar. No teníamos el agua. para calentar, no teníamos gas. No. Estábamos todavía despegando. Pero tomábamos mate del que nos daban los amigos y gente que íbamos conociendo. Y la verdad no me fijé en la bombilla. No vimos el final, estaba dentro ya, no vimos cómo hacían el preparativo. Ay, mira, Libertari, el famoso Libertari, se llama Miguel Ferrer Abenza. Ahí, gracias, ahí quien tiene un nickname así un poco raro en algunas redes, que nos diga quién es, porque nosotros nos quedamos con los nombres, pero a veces nos confundimos. Gracias, Susana, ¿qué tal? Susana Castellucci, siempre acá fiel, seguidora, está diciendo que se escucha bien. Busca hierba Canarias, es rica y encontrás por ahí. Es menos palito, sí. No encontramos, bueno, no buscamos mucho tampoco, pero no encontramos hierba argentina ni uruguaya. No, la canaria me parece que es uruguaya, pero la toma un amigo mío, Ezequiel, de Don Torcuato, toma canaria y le gusta mucho esa yerba, así que la tengo presente. Creo que es uruguaya. La gallega está contenta, la gallega con esas playas se le nota la cara, sí. Sin duda. Estoy contenta, sí. Es que volvemos a decir que fue todo un éxito la decisión, no solo para no someter a la camioneta al frío, sino para nosotros. Para no someternos a nosotros al frío también, vamos a ver. Bueno, pero en el sentido de no conducir, no manejar con cadenas, andar con cosas raras y vientos que dicen. Que no estamos acostumbrados tampoco a conducir en esas temperaturas y con esos... Claro, entonces fue uno de los motivos que se juntaron en la decisión de esquivar el invierno de Sudamérica para el norte de Brasil. Argentina. Y estamos más que contentos. Hoy mismo, no les podemos decir otra vez dónde estamos exactamente, pero hoy antes de desayunar nos fuimos y 2 bañitos, estamos acá a pie de playa. La decisión está más que acertada, ¿no? Sí. Muy contentos. Muy contentos con lo que estamos encontrando, aunque es verdad que tenemos muchas ganas también de recorrer el interior de Brasil. Sí, claro. Ahora mismo seguimos yendo al norte. Por el litoral. No sabemos hasta qué punto vamos a llegar del norte, todo por el litoral, pero la idea es volver a entrar en Argentina, por lo cual hay que bajar todo otra vez
y lo haremos por el interior, porque hay muchas zonas que nos están recomendando que tienen muy buena pinta, como la Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, sí, Capitolio nos dijeron. A Brasilia también queremos acercarnos. Brasilia, sin duda. Bueno, hay un Minas Gerais, todo Minas Gerais creo que vale la pena también. Sí, pero como veníamos con muchas ganas, priorizamos litoral y después bajamos por adentro. A ver, vamos a leer un poquito los comentarios, que hay bastantes. No son las playas, es la caipiriña, dice Víctor Tilla. Ay, Víctor Tilla, mira que me reí con este nombre. Sí, siempre está comentando. Es verdad. Puede ser que las caipiriñas también influyan en la felicidad. No lo vamos a negar. Sí. Susana, siempre sin estrés, es disfrutar. Eso es. Eso intentamos. Al final se nos ocupan los días, estamos un poquito ajetrados de vez en cuando, pero haciendo lo que nos gusta, así que no nos quejamos. De Coffee Van Trip, buenas. Buenas, amigos. Bueno, estos amigos de Coffee Van Trip son protagonistas del vídeo que se va a estrenar hoy a las 3. No hagas spoiler, che. Voy a hacer un poco de spoiler, sí. Bueno, vamos a hablar del vídeo. Son un poco protagonistas también con nosotros. No puedo confirmar ni desmentir si seguimos con ellos o no, pero bueno, en el vídeo de hoy se verá que cómo compartimos un poquito de estas playas de Bahía con ellos, y bueno, en su canal a las 4 también van a sacar el vídeo de estos días que compartimos. Que salimos nosotros. Sí, así también. Que tienen que ir a verlo también. Y nada, también eso es la esencia del canal también, no solo compartir lugares y visitar. No somos tampoco una guía turística, ni tampoco tenemos el conocimiento ni la preparación para hacerlo, pero compartimos la experiencia. Y parte de la experiencia de este viaje infinito es la persona, la relación social que te vas encontrando en estos barrios, como titulamos el vídeo. Literal. Que se forman, tanto ese como el de ahora, por ejemplo, se forman sin quererlo ni organizarlo, unos barrios muy bonitos que se comparten mucha experiencia humana y está buenísimo. Y queremos, pues eso, mostrar un poquito de lo que es la convivencia en este tipo de van life pura y dura, Y también que te encuentras con gente de todo tipo y de todas partes, que cada uno hace su viaje a su manera. Hay mucha gente que para sustentar el viaje, pues unos venden artesanías, otros hacen redes sociales. Te encuentras, sin embargo, cosas muy estrambóticas. Sí, la verdad es que la gente es muy original. Muy original, sí. De hecho, en el sitio en el que estamos ahora está llenísimo. No os vamos a decir en dónde exactamente, pero está llenísimo de motorhomes y de gente viajera. Y encontramos historias muy características, muy peculiares también, muy curiosas, que bueno, ya les iremos contando en próximos vídeos. Pero bueno, también queríamos expresar un poquito también esa parte del viaje y no solo el visitarlo, ¿no? Que se vea también cómo viajamos nosotros. Nosotros viajamos en un motorhome, que no es lo mismo que viajar de turismo puro, de hoteles o de hostales, ¿no? Sí. Queríamos expresar un poquito eso. Bien al hilo con el siguiente comentario, andábamos por esta zona, que Libertari pone, Bucios era el venidor de Brasil. Realmente, no sé la sensación con la que se quedaron, pero realmente a nosotros fue positivo todo el global de Bucios. La naturaleza es espectacular, pero es verdad que en cuanto a la perspectiva al turista, es muy parecido a Benidorm. Lo comentamos, de hecho. Dijimos, esto puede ser el venidor de tal cual, lo dijimos. Literal. Sí, que no solo porque la marea puede estar alta, lo que nos chocó también es que en el poquito de faja de arena que te quedaba libre con la marea alta, tenían prioridad en el espacio, el mobiliario, todo, las sombrillas y las mesas y todo, y no podías tirar la toalla cómodo. Pero bueno, hay muchísimas playas. Bucios es bonito porque tiene muchas playas y al final cada uno encuentra lo que está buscando para su propio gusto. Nosotros después, al final, aunque empezamos un poco sorprendidos, después le encontramos la vuelta y lo pasamos bien. Nos llevamos una experiencia positiva. Si bien Arrayal y Cabo Frío nos gustó muchísimo más, pero bueno, Bucios está bonito para quien le gusta. Claro, son distintas formas de playas y de ambiente. Están en el norte, en Natal. No, aún no. Aún no, pero, aún no llegamos. Pero nosotros seguimos. Puede ser que lleguemos, ¿no? Tenemos claro. Tampoco nos queremos poner metas fijas de tengo que llegar a este sitio, ¿no? Según lo que vayamos viviendo y sintiendo, pues decidiremos si seguir subiendo o empezar a dar vuelta. Pero la idea es esa. La idea es seguir mucho hacia el norte. Susana dice, conocer Bahía, muestren como siempre, no nos acostumbran, perdón, es que no leo, No, ya nos acostumbran lindo, sorprenderse con ustedes está bueno, no como un guía.
que tira Qué letra. bueno. No, tal cual. Eso es. Hoy empezamos a compartir los primeros pasitos de Bahía este lugar nos gustó mucho, es pintoresco, es gigante la playa en la que estuvimos haciendo base. Sí. Bueno, no les voy a dar más pista, pero los primeros pasitos en Bahía fueron muy lindos. Muy lindos, sí. Lo pasamos muy bien y bueno, Bahía va a tener Tiene bastante. Un par de vídeos más va a tener, Bahía al menos. Entonces, estamos contentos. Luciana Sánchez, bom día, meu nome é Luciana e cheguei agora. O que máis gostaran do Brasil, eu e meu marido Marcio temos este soño de viaxar toda a América do Sul en un motorhome. Grande abrazo. Qué lindo. Prazer, Luciana. Creo que gostamos máis do Brasil. Arraial do Cabo. Espectacular. Río de Janeiro, porque era como un soño. Un mito. Sí. Un ponto moito especial na rota. E depois... Curitiba, gostamos moito de Curitiba tamén. E do litoral en xeral. Sí. Nós somos moito de praia e mesmo comezamos en São Sebastião e é unha cidade colonial moito linda, ¿no? Para ti. Para ti. É moito. E Ubatuba, o primeiro paraíso. Todo. Todo. Estamos gostando moito. O bom é que temos moito por adiante ainda. Gostamos moito dos lugares, da xente, da comida. Realmente estamos disfrutando moito de Brasil. De Brasil. Ten moito por ver. Sí. Héctor, aquí en Mar del Plata hay varias motorhomes con venta de artesanías y productos regionales, muy coloridas. Pues mira, justo Héctor, conocemos a una artesana de Mar del Plata. Sí. Que es justamente la hermana de Vane, de Coffee Van Trip, que vende sus artesanías allí en Mar del Plata. Sí, tenemos ganas. Yo cuando vivía acá, mis primeros 14 años antes de ir para España, conocimos San Bernardo, pero yo no tuve la posibilidad, la oportunidad de conocer Mar del Plata. Sí. Y es una ciudad pendiente que vamos juntos a conocer cuando empecemos a recorrer hacia el sur, Argentina. Aparte ya va a hacer calorcito, yo creo que Mar del Plata en verano sí, va a estar lleno de gente también. Sí, pero hay que verla, la costa argentina la vamos a ver también. Hay que verla. José Cesiano, ahí en Natal están muy buenas y los delfines a full. Delfines, qué lindo. Mira, estuvimos viendo ballenas desde Arraial en los miradores, sí. Arraial do Cabo. A lo lejos. Sí, pero no sabíamos, delfines no vimos todavía nada por aquí. No. Vamos tortugas, a buscarlo. Se ven muchas tortugas. Sí, el proyecto Tamar está por todas partes, porque Ángel lo explicó en el vídeo de Ubatuba, yo no tenía ni idea. Sí, un proyecto de conservación, porque de las 7 tipos de tortugas que hay, 5 están en Brasil. 7 del mundo, sí. O sea, que existen, ¿no? De las tortugas. De las 7 que se diferencian, hay 5 que están en Brasil y son especies en peligro de extinción, pues claramente por toda la contaminación, por todos los residuos que deja la gente, tanto en las playas como en las propias calles, que después con la lluvia acaban en el mar. Sí. Bueno, por todo lo que ya conocemos todos. Y entonces tienen un proyecto de eso, de recuperación, de rehabilitación de tortugas marinas en distintos puntos de Brasil, porque lo hemos visto en Ubatuba y también... Ahora hace poquito también. No me acuerdo dónde fue. Pero no tienen sé si como es varios estatal. puntos. No, estatal no, que ya cambiamos de estado varias veces. Claro. Será nacional. Ni idea. Proyecto Tamar. Sí. Está bueno y nos gustan las tortugas. Nos gustaría ir a visitarlo y conocer un poquito más del proyecto. Porque la verdad en Ubatuba lo vimos como muy... Estábamos justos de tiempo y no pudimos... Pero vimos un montón de tortugas igual. Sí. No es rebuscado, hay muchas y está buenísimo. Ponte lentes, che. Sí, yo creo que me hace falta. Tengo que ir a revisar la vista porque no veo. Es como la tercera persona que te lo dice. Sí, ¿viste? Ayer justo me lo dijeron unos amigos. Como que me veían así... Y es irónico porque yo llevo toda la vida con gafas. De hecho, ahora tengo lentillas. Pero yo uso anteojos. Para conducir uso anteojos incluso. Hola, Zuli. Mirá, Zuli está siempre por acá. Hola, chicos. Apenas me puedo conectar. Saludos desde Cali, Colombia. Qué lindo. Brasil se ve que es muy lindo, sí. Zuli, el famoso Zuli de los comentarios. Así que sos de Colombia. Mirá qué bueno. Tenemos gente siguiéndonos de Colombia. Qué lindo. María Teresa Medina, hola chicos, qué alegría tenerlos nuevamente. Víctor Tilla. En términos de seguridad, Bahía es Sarajevo y Natal es Suiza, completamente distintos. Mira. Por ahora en Bahía, la verdad, no hemos tenido ningún tipo de... incidente. Bueno, en ningún lugar de Brasil. La verdad, tenemos que decir que
también es cierto que no es lo mismo para una persona que vive en el lugar que para nosotros que venimos 3 meses y claramente no tienes las mismas vivencias, ¿no? Claro, las probabilidades son menores de que te suceda algo. Pero por ahora estamos tranquilos, muy contentos, no tuvimos ningún incidente en ningún sitio, ni en Río de Janeiro, ni en el litoral, bueno, en ningún sitio. Y bueno, puedes hacer un poquito de spoiler si querés. No. No. Yo iba a hacer un poquito de spoiler, un poquito de spoiler. pero no me dejan, te iba a dar más datos, pero bueno, vas a tener que estar conectado al canal porque sí, la experiencia se desarrolla en cuanto a seguridad y todo eso, y la experiencia sigue siendo la misma. Sí. Estamos muy con la perspectiva turista, pero teniendo recaudos y sentido común, nosotros nos podemos mover tranquilos y no nos pasó nada todavía y buenas sensaciones. Los chicos de Coffee Van Trip dicen, corroboramos que después de 3 meses por Brasil, bastante tranquilos. Sí, eso, en realidad, con la gente que hablamos, que está haciendo un poco lo mismo que nosotros, ahí viajando durante varios meses por Brasil, nadie nos ha comentado así de ninguna situación rara, ¿no? Sí. Está bastante tranquilo por lo que vemos. Todos los países tienen sus problemas, dice Susana, eso es, exactamente. Claro, y sobre todo, y las ciudades grandes también tienen su probabilidad más alta de que pase algo, bueno, sí, el mundo es más o menos similar. Nos atamos a alguno, ¿no? Se está bastante seguro, sí. Bueno, es un poco lo que decimos, sí. Bueno, le spoileamos un poquitito, ya faltan muy pocos minutos. Como la última vez, como el fin de pasado, les vamos a dar 5 minutitos por si quieren cambiar de pantalla o ponerlo en la tele, no sé cómo lo están viendo, pero les vamos a dejar el link acá para que pinchen y vayan directo al video. Y nada, 5 minutitos para quien quiera ir al baño o alguna cosa. Pero bueno, los últimos 5 antes de ese descanso vamos a hablar del video. Sí, decirles dónde fue exactamente. ¿Cuál fue el primer lugar que visitamos de Bahía? Bueno, nosotros, como visteis en el vídeo anterior, estábamos en Bucios. Y desde Bucios nos fuimos hasta Trancoso, spoiler, que está en el estado de Bahía, lo que son unos 1000 kilómetros de distancia entre un lugar y otro. Eso quería que cuentes. Sabemos que nos saltamos el estado de Espíritu Santo y muchos otros lugares que seguramente merecen una visita, pero es cierto que tenemos el tiempo limitado. Hay que priorizar. Y sí, decidimos ir hasta Trancoso principalmente porque allí estaban unos amigos, nuestros amigos que queríamos ver, queríamos compartir un poquito del viaje con ellos también, teníamos muchas ganas. Y además también queríamos llegar lo más al nordeste posible y empezar a disfrutar un poquito de ese litoral, ¿no? Que tanta fama tiene y la gente también nos habla. Sí. Desde que entramos en Brasil siempre nos hablan de esas playas porque saben que nos gustan las playas. Y bueno, queríamos llegar y no se puede ver todo. Con el tiempo que tenemos, nosotros nos estuvimos entreteniendo bastante por el sur. El sur. El estado de Sao Paulo, el litoral, el estado de Río, el litoral y todo esto. Y estábamos haciendo bastante hincapié, pero no podíamos ir con ese mismo ritmo. Teníamos que pagar un salto porque realmente donde está el calor y que nos decían, esto no es el Caribe brasileño, que sí, las aguas son espectaculares, créeme, está más al norte. Entonces queríamos ver esos lugares donde nos estaba comentando la gente que podíamos encontrar cosas similares a Real do Cabo y teníamos que llegar a esta zona de una vez. Entonces Espíritu Santo quedará para otro momento en el futuro. Y vamos a pegar un salto hoy. Luciana Sánchez, ficamos felices cuando vimos o vídeo de Argentina da Copa do Mundo. Estábamos tamén en Buenos Aires e moramos na Recoleta por 10 meses. Wow. Amamos moito e foi máxico conmemorar xuntos con los hermanos. Ai, que bom. Nós comemoramos mesmo no obelisco. Sí. Estivemos lá, o motorhome ainda non estaba en América, mas nós estivemos á espera en Buenos Aires e comemoramos a celebración histórica después de 36 años de espera no obelisco. Que bom, muy obrigado. Susana, lo bueno es conocer, pasear, cuidarse donde se va y listo. Sí, eso es. Sí, tal cual. Héctor, vamos a comprar chocolates y palomitas. Se está preparando Héctor ahí. De Coffee Van Trip, unos acosadores se subieron 1000 kilómetros para pegarnos la furba al costado. Nunca los invitamos, se invitaron solos, eso es verdad. Dices, ¿dónde estáis? Pues vamos. Nosotros aparecemos. Domingo de tranquis, por acá por almorzar, dice Susana. Es hora.
sabemos que aquí en Sudamérica la hora es un poco mala. Es la hora de comer, ¿no? Sí. Pero la diferencia con España son de 5 horas, entonces si poníamos un horario más tarde, acorde a Sudamérica, se hacía muy noche en España. Sí, mucha gente se va a dormir, tiene que trabajar al día siguiente en los vídeos de miércoles, entonces decidimos, bueno, darle ahí un margen. Y los del domingo también trabajan el lunes. También, los del domingo. Entonces, es lo mejor, y incluso este directo, bueno, el primer preestreno que lanzamos la semana pasada, la gente estuvo copada ahí viéndolo en diferido, así que bueno, dentro de lo malo, les cuadra, para quien le cuadra mal, sabemos que no se nos va a meter mucha gente de Sudamérica a este horario, pero en España lo pueden tener y en Sudamérica lo pueden ver un poquito en diferido. Entonces, es un poco término medio que encontramos. Lo que sí que es verdad que cuando empezamos con los vídeos era a las 4 de la tarde. Sí. Porque en España se cambia el horario según el invierno y el verano, ¿no? Se adelanta la hora o se atrasa la hora. Una hora. Entonces mantuvimos las 8 siempre españolas y lo que eran las 4 argentinas pasaron a ser las 3. Pero ahora en octubre volverán a ser las 4 otra vez. Sí, así que en octubre, bueno, capaz estás con el postre, Susana, en vez de estar ahí empezando a almorzar. María Teresa Medina, ¿cómo les fue con el visado? Uy, no vamos a hacer spoiler. ¿Eso cuándo es? Eso es... En el siguiente vídeo, no. Bueno, faltan un par de vídeos. En menos de 10 días. Además, esto vuela dos vídeos por semana. En un par de vídeos lo van a ver. Para quien no lo sepa, el visado no es un visado en realidad, es un permiso de estadía. Te dan 90 días y puedes prorrogar por otros 90 días, para un máximo de 180 días en un año. Nosotros, para tramitar la prórroga, bueno, tienes que ir a la Policía Federal y después tienes que hacer el trámite también para prorrogar la estadía del motorhome, porque el motorhome viene con matrícula española también, es turista también. Entonces, todos esos trámites nos llevaron bastantes horas y, bueno, un poquito de dolor de cabeza. Y, por supuesto, que lo grabamos, fuimos contando el proceso y cómo se hacía. Para quienes Esto, en realidad, fue la semana pasada. O sea, está grabado de hace 4 o 5 días. Pero saldrá dentro de 2 o 3 vídeos. Sí. Hay muchas cosas por el medio. En lo que le decíamos la semana pasada, está buenísimo. Estamos casi al día. Estamos muy al día con YouTube. Sí. Nosotros hacemos la broma de no podemos ir donde estamos ahora, pero realmente es lo que van a ver la semana que viene, prácticamente. Así que estamos re al día. Está bueno. Voy a ir preparando ahí el link, ¿eh? Sí. Así que... Acá sacando los ravioles. ¡Qué rico! Uy, qué bueno. Trae para acá. Un poquito. Sí, les voy vamos a ir sacando el link del video, que a ver si lo encuentro por aquí. Para que pinchen, bueno, no se lo voy a dejar todavía porque la gente se va a escapar del directo. Compartir el link. Igualmente lo dicho, como la semana pasada, yo voy a dejar acá en el chat para que pinchen y vayan. Si tienen algún problema, el video, la miniatura, ya está en nuestro canal. Buscan el Plan Pangea. Como normalmente. Sí. Y el primer video que esté en nuestro canal, que ponga estreno o próximamente, o no sé cómo lo pone, estreno creo que pone, pinchan ahí. Eso es. Así que, bueno, voy a dejar acá el link y lo voy a... Son -5 ya. Sí, y lo voy a fijar arriba. Ahí está, tuki. Y ya está. Tómense un descansito de 2 minutitos si quieren, pero no se vayan. Y bueno, lo que les decimos siempre, esto es totalmente gratis, además estamos viajando juntos compartiendo la jornada. Solo les pedimos una cosita y es que le den al me gusta porque ayuda, parece que no es una tontería, pero le den al me gusta, la manito para arriba y dejar un comentario, aunque sea un emoji o un saludo. Un comentario debajo del vídeo. Un comentario debajo del vídeo. En el directo da un poco igual, pero en el vídeo en sí, cuando vean el vídeo y bueno, o al terminarlo, nos cuentan qué tal, si les gustó el sitio, si les gustó el video, que opinan un poco de lo que vivimos ahí. Hay un par de cosas de hecho para opinar, pero bueno, no voy a hacer spoiler. Y nos dejan un comentario porque eso ayuda a que YouTube vea que hay actividad en el video y dice, uy, se lo voy a poner a más gente. Claro. Entonces, ustedes nos ayudan con un comentario y es gratis. Ahí lo dejo, ¿vale? Y por supuesto, si no están suscritos, que se suscriban, ¿vale? Importante también. Que llevamos pasito a pasito creciendo y hay que continuar en la misma dirección. Bueno, vamos a ir cerrando el directo entonces. Vamos. Son -5, les damos ahí 5 minutitos para que se preparen para el vídeo.
Y acuérdense que después a las 4 en el canal de Coffee Van Trip verán también su perspectiva de lo que es la convivencia en un barrio viajero y cómo vivieron estos días con nosotros también. Sí, eso es. Bueno, nos vemos en el chat en vivo del video. Así que un abrazo y muchas gracias por unirse a este calentamiento. Chao, chao. Chao.